Muy buenos días, esperamos que este hermoso día, domingo, estén disfrutando las bendiciones de Dios. Esperamos que también sigan orando por el Seminario Bíblico Bautista de Ciudad Mante. Dios mediante, estaremos iniciando clases en septiembre 7 y 8 y estamos esperando un buen grupo de jóvenes que vengan para inscribirse y los que están regresando también. Siguen orando y si tienen jóvenes, por favor, mándeles para acá para que se puedan prepararse para el ministerio. Les invito en esta mañana a que abren sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 1 y vamos a ver otra de las bendiciones celestiales que Dios tiene para nosotros. Mencionamos varias bendiciones, la bendición de elección, predestinación, de gracia, de redención, etc. Ahora queremos hablar de otro más que se encuentra en los versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nota la primera sentencia, renglón, en el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia. Una de las bendiciones que tenemos en Dios por conocerle como nuestro Salvador es que tenemos una herencia en él. Notamos que esta herencia es una herencia que es personal, porque es nuestra, tuvimos. También es una herencia firme. Es una herencia con propósito, es una herencia de esperanza. Pero quiero que noten primeramente que esta herencia tiene un fundamento particular. Dice la palabra de Dios en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Esta herencia, la herencia que tenemos en Cristo Jesús, tiene un fundamento, quien es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, según Hechos capítulo 4, versículo 12. Efesios 2, 8, 9 nos enseña que esta herencia no está fundado en nuestras buenas obras, está fundado en la gracia de Dios por medio de la fe. Dice, pues sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, el fundamento de la herencia de lo que tenemos en Cristo no está en nuestras buenas obras, no está en la iglesia, no está en los sacramentos, las ordenanzas, ni ninguna cosa que hubiéramos hecho nosotros, ninguna obra, sino está en Cristo, dice la palabra de Dios, según a los Corintios 3:11. Y de esta manera, y no hay otro fundamento el cual que está puesto, el cual es Cristo. Entonces, si esperamos a gozarnos de la herencia que Dios ha preparado para sus hijos, tenemos que estar fundado en él. Nuestra fe tiene que estar en Cristo Jesús. Pero no solamente la herencia tiene este fundamento, pero notamos que la herencia que tenemos en Cristo es una herencia firme, es decir, no cambia, no progresa, ya está determinado. Dice en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. La palabra predestinar significa delinear o determinar de antemano. Esta herencia que Dios tiene preparado para nosotros ya está preparado. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de del principio de los siglos. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hebreos 6:18 dice para que por dos cosas inmutables, es decir, cosas que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios es eterno, Él no cambia, Él es el mismo ayer y por los siglos, es decir, es inmutable.
que Dios no mienta. La palabra de Dios es firme. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. La palabra de Dios es inmutable. No puede cambiar, no puede modificar, no puede mejorar. Es eterna, igual como Dios es eterna. Entonces, para esas dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios no mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esta firmeza es determinada. La palabra predestinar es la base, es decir, ya está determinado y Dios no miente, y eso nos da, es como una ancla que es segura y es firme y es una esperanza puesta delante de nosotros. Entonces la herencia que tenemos en Cristo está fundada en Él y está firme, no cambia. Además esto es incorruptible. Mirando en 1 de Pedro 1:4, la Biblia dice, para una herencia incorruptible, incontaminado e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Noten aquí en cuanto a la incorrupción, es incorrupto. Es incorruptible la herencia que tenemos en Cristo. Es decir, no se puede degenerarse. Es incontaminada. No se puede decaerse. Es inmarcesible. No es perecedera tampoco. Es una herencia reservada en los cielos para nosotros. Entonces la herencia es también incorruptible. Además esto, la herencia es celestial. 1 de Pedro 1:4 dice que está reservado en los cielos para nosotros. Juan 14, 1 al 5 nos enseña, Cristo dijo, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está reservada en los cielos, está preparada en los cielos, y además esto es nuestra esperanza. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En toda nuestra herencia está reservada y está determinada en los cielos y está en Cristo. Además esto, según Hebreos 9:15, la herencia que tenemos en Cristo es una herencia eterna. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Es eterna, es decir, tiene la misma longevidad que Dios tiene. Dios es eterna, no tiene principio ni tiene fin. La vida que Él nos ha dado es una vida eterna, sin fin, sin principio. Solamente está al principio cuando creemos en Cristo Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 5:1, a causa de que ser eterna esta herencia. Entonces tenemos de Dios, no de la iglesia, no de un sacerdote, no de un predicador, no a base de nosotros. Tenemos de Dios un edificio, luego dice una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y luego notamos también que esta herencia consta de las bendiciones de Dios. En el versículo 9 de 1 de Pedro 3, la Biblia dice que bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendiciones. Es por eso Él dice en el versículo
2 de nuestro capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo que toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Consta de las bendiciones de Dios. Dios no solamente desea todo lo bueno para ti y para mí, y que comience con depositar nuestra fe en Cristo. Y luego notamos que la herencia consta de todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 21, 7, él dice, el que venciere. ¿Y quién es el que vence? El que cree en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, vence al mundo, dice 1 de Juan capítulo 5. El que venciere, en Apocalipsis 21, 7 dice, heredará todas las cosas y seré su Dios y él será mi hijo. Y entonces consta de todas las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y luego consta de las promesas de Dios. Hebreos capítulo 6, 12 dice, debemos de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:30, todas las promesas de Dios son en el sí y amén. Y finalmente, la herencia de Dios consta del reino de Dios. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50, la Biblia dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El reino de Dios es algo que heredamos basándonos en el fundamento, Cristo Jesús, basándonos en sus promesas, en la fe, en la gracia de Dios. La Biblia dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La Biblia dice, es necesario que el hombre nace dos veces. Primero carnalmente, en este mundo, en la carne, pero luego tiene que nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Noten aquí este reino de Dios que estamos destinados para reinar por fe en el Señor Jesucristo. Es un reino que en el momento que lo heredamos, somos transformados y somos resucitados incorruptibles, y todos nosotros somos transformados. Este reino de Dios es heredado por fe en Cristo Jesús. La Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Gálatas, versículo 21, que los que heredan el reino de Dios no heredan las cosas por las cosas carnales. Pero en Hebreos capítulo 16, la Biblia dice que por la fe heredamos las promesas de Dios. Cristo dice, el que me cree no vendrá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Cristo dice, el que cree en mí, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos en Cristo? En estos días de la contingencia, de los problemas y que nos azotan de un lado al otro, tenemos una herencia que es inmarcesible, una herencia que es incontaminada e incorruptible, una herencia reservada en los cielos en Cristo Jesús. Pero para heredar esta herencia, para reclamar estas cosas, tenemos que estar fundados en Cristo Jesús. Tenemos que haber puesto nuestra fe en Él como nuestro Salvador y Señor. ¿Has confiado en Él como tu Señor y Salvador? Si no, yo te invito hoy que deposites tu fe en Él. Si estás dispuesto, listo, a admitir a Dios que tú eres un pecador y que tú crees que Cristo vino y murió por tus pecados, cargando en sí todos sus pecados en la cruz, y derramó su sangre por ti. Y estás dispuesto a creer en Él como tu único y suficiente mediador y Salvador, y que Él no solamente murió, pero también resucitó de los muertos. Entonces tú puedes reclamar la promesa. Todo aquel que le invocare será salvo. Invócale hoy
y sé salvo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.